Buen día, ¿cómo está, iglesia? Bendecidos. Muy buenos días. Están callados. ¿No? Las guaguas se acostumbran a la bulla, así que lo que menos tendré es consideración con el ruido, así que tranquila. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Entramos ya en la recta final del año, último trimestre. ¿Cómo está para repetir la misma promesa burda que hace todos los años? ¿Ah? Este año me comprometo con el Señor. Oh, este año abro mi casa para el Señor. Ya el Señor dice todos los años lo mismo, pero el tiempo, hablando en serio, el tiempo apremia. Así que necesitamos correr en el buen sentido de la palabra y tener en consideración de que los tiempos son malos, como dice la Escritura, y necesitamos aprovechar bien el tiempo. ¿No le pasó a usted en alguna oportunidad que dijo, me voy a recostar 5 minutos nomás? Abrió los ojos y ya estaba oscuro. ¿Eh? Ah, el tiempo no se aprovechó bien. Y la palabra nos insta a aprovechar bien el tiempo. Así que este último trimestre hagamos aquello que tenemos que hacer. Tenemos que estar dispuestos a hacer aquello que el Señor nos pide. Vamos a la Escritura, Mateo capítulo 13. Vamos al verso 24 al 30. Mateo 13 del 24 al 30. Dice así la palabra del Señor: le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Mira al que tiene al lado y pregúntele, ¿eres trigo o cizaña? ¿Eh? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Hemos oído esta parábola, hemos tildado a mucha gente de cizañero, ¿no? ¿No le ha dicho a alguien, oye, cizañero? Está pasando un problema y viene alguien y en vez de traer conciliación, siembra la cizaña. En toda familia está el cizañero. Sabe que lo que va a decir será una bomba. Pero el Señor nos habla aquí y dice que nuevamente un hombre sembró buena semilla en su campo. Ya en la parábola anterior mencionamos que el sembrador, ¿quién era?
el Señor. Mateo 13, la primera parábola comienza diciendo, el sembrador salió a sembrar. Luego las demás parábolas es, el reino de los cielos es semejante a. Pero lo primero que hizo fue el Señor sembrar la buena semilla. Ahora, ¿cómo es posible que en un campo, cierto, crezca el trigo y la cizaña juntamente? Bueno, el Señor dice, los hombres se quedaron dormidos y vino el enemigo y sembró la cizaña. El problema de la cizaña es que parece trigo, se ve como trigo, tiene toda la apariencia y además dice que crecen juntos. En otras palabras, la cizaña vendría siendo como un parásito del trigo. No que se alimente del trigo, pero crece junto, depende ahí, está todo el tiempo. No se desconecta, no se suelta. Así que como en el mensaje anterior, vimos que la buena tierra representa a aquellos que viven conforme a la constitución del reino. ¿Se acuerda cuál era la constitución del reino? Si no me responde, me voy. Hablamos como 4 meses de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son la constitución del reino, que constituye, valga la redundancia, la naturaleza del pueblo del reino. Así que la semilla que el sembrador salió a sembrar cayó en el campo que somos nosotros. El primero, la parábola del sembrador. Pero en esta parábola hay otro terreno, es otro lugar. Ahora, esta constitución, las bienaventuranzas, describe a aquellos como pobres en espíritu, aquellos que son puros de corazón, aquellos que son ajenos al tráfico mundano, sin la dureza del corazón y sin piedras ocultas de concupiscencia como el egoísmo, el mal genio, la carnalidad. Todas estas virtudes corresponden a los requisitos contenidos en la constitución del reino de los cielos. Aquellos que son buena tierra tampoco tienen espinos, ansiedad, ni son arrastrados por el engaño de las riquezas. Es decir, que cuando viene el afán sobre su vida, usted debe detectar rápidamente, decir, Señor, mi corazón no está haciendo buena tierra. Debemos ser rápidos en detectar lo que sucede adentro. Hay una particularidad. Cuando el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Y nosotros ocupamos ese versículo como una linterna LED para alumbrar el pecado del hermano, para alumbrar la falta de compromiso del hermano, pero no usamos la luz para examinarnos interiormente. Por eso es que cuando la palabra de Dios es expuesta, David dice, la exposición de tus palabras alumbra. ¿A quién alumbra? A mí. La palabra de Dios debe alumbrarme a mí primeramente. Por eso que aquellos que son la buena tierra detectan los espinos, la ansiedad y no son arrastrados por el engaño de las riquezas, el afán de conseguir más. Yo creo que todos nosotros podemos tener una sana ambición. ¿En qué sentido? En que usted dice, ya somos muchos en la casa, necesitamos una casa más grande. ¿O no? Es normal. Creció en la familia, no podemos tener un Spark. Necesitamos, oremos al Señor, necesitamos algo. A eso me refiero. No estoy hablando de ambicionar porque usted quiere un reloj de $100,000.
es porque hay una necesidad y oramos al Señor para que provea según sus riquezas en gloria. Así que, por todo esto, llegamos a ser la buena tierra en la cual la semilla puede crecer. ¿Por qué? Porque viven en la conformidad de la constitución del reino de los cielos. Aquellos que son de corazón puro. Su modo de vivir evidencia la ley del Señor. Así que el reino de los cielos se edifica por la multiplicación de la semilla. El sembrador siembra la semilla, la cual crece y se multiplica, y finalmente esta multiplicación llega a ser el que constituye el reino de los cielos, es decir, nosotros. Esto confirma que ningún tipo de labor externa edifica el reino. Mire, el reino no se edifica por lo que hacemos. Estoy visitando mucha gente, qué bueno. Qué bueno. ¿Sabe cuántas puertas golpean los testigos de Jehová? Las damas de púrpura, de rosado, de violeta, nada en contra de estas visitaciones que hacen a los enfermos en el hospital, también lo hacen. Pero eso no edifica el reino. Y no estoy diciendo que no lo hagamos, ojo, sino que tengas un corazón correcto. Correcto, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Si vas a visitar a los enfermos, si vas a visitar a un hermano que tiene necesidad, o simplemente lo haces porque sentiste de Dios hacerlo y porque hay amor. ¿Sabe cuál es la característica de que Dios está en ti? En que amamos a los hermanos. Así que una llamada es la manifestación de Dios mismo, porque Dios es amor. Y no podemos nosotros expresar otra cosa más que el amor de Dios. Así que ninguna labor externa edifica el reino, sino únicamente la multiplicación de la semilla que el sembrador eche en la tierra y que ésta crezca. Cristo fue el sembrador y no solo sembró, sino que se sembró a sí mismo. Juan 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Su vida da por las ovejas. Eso es sembrarse a sí mismo. Él se sembró a sí mismo, ¿cómo? Dando su vida. Yo le decía hace tiempo atrás, le daba un ejemplo. Y el ejemplo era un matrimonio. Y vamos a decir cualquiera de los dos, porque siempre cae como que el hombre infiel. Pero comete infidelidad uno de los dos continuamente y llega todos los días pasado al perfume del amante. Pero llega con bombones, con chocolates, con flor, con cartita, con una gift card, con una cartera costosa, con un anillo, y se lo entrega, en este caso, a la mujer. Y la mujer le dice, es que no quiero nada tuyo. Yo te quiero a ti. Me da lo mismo lo que me puedas dar, si tú no eres capaz de darte a ti mismo a mí. Y ese es el punto. Podemos dar muchas cosas, pero nunca darnos a nosotros mismos. Y el reino de los cielos se trata de eso. No hay una medida menor, iglesia. Lamento decírtelo. No hay mayor expresión de amor, dijo el Señor, que el que da la vida por sus amigos. Y no hay una medida diferente. Así que el Señor, como esta semilla que se ha depositado en la humanidad con el fin de producir fruto,
¿Cuál es el fruto del Señor? Nosotros somos el fruto. Y esto es la multiplicación de la semilla. Y tal multiplicación edifica el reino. Por tanto, el reino es la multiplicación de la semilla sembrada por el sembrador. ¿Se recuerda en Mateo 25 la parábola de los talentos? ¿Cuál fue el reclamo del Señor? No multiplicaste lo que te di. Ni siquiera, por último, haberlo dado a los banqueros, dice el Señor, para que te diese interés, pero lo escondiste como un vil cobarde. Así que le fue quitado al que tenía menos y le dio al que tenía más, porque multiplicó. Y aquí no tiene que ver, me bañé por si acaso, ¿no? Una mosca. Entonces, afuera el mundo, el sistema te dice hay que darle al que no tiene. Y el Señor dice, denle al que sabe administrar. Dele al que sabe multiplicar. El reino es antagónico a todo lo que el mundo es. Así que el sembrador es la semilla misma. Él se dio a sí mismo, es el sembrador y Él es también la semilla. Así como Él es el Cordero, pero también es el Señor. Siempre está esta dualidad en el Señor. Es el hombre, el Hijo del hombre, pero también es Dios. Así que el reino se edifica con la multiplicación del grano original. El reino es el agrandamiento, la extensión de Cristo. Por eso somos su cuerpo. La multiplicación de Cristo como la semilla sembrada en nosotros. Ahora, no es que Cristo de manera literal venga como una semilla y espere crecer. No es así. Recibimos su espíritu, su vida, todo lo que Dios ha determinado darnos, ya nos los dio por medio de su Hijo. ¿Cómo es que crece esta semilla? Si tu corazón es la tierra, esa semilla comienza a multiplicarse en tu corazón. Es decir, comienza a abarcar todas las áreas de tu ser. Así que, dicho esto, vamos a analizar la segunda parábola. El Señor la explica en el verso 36 al 43 del mismo capítulo 13. Dice entonces, despedida la gente, Jesús entró en la casa. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, soy yo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que el campo, dice el Señor, es el mundo. Es el mundo, no es la iglesia. Lo que ahora el Señor está hablando, no está hablando de manera exclusiva a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque
En la iglesia no puede crecer nada que no sea natural a la vida de la iglesia. No puede crecer. Yo me puedo pegar unos brazos de plástico, no van a crecer nunca. Usted puede añadir cualquier cosa a su cuerpo, pero no va a crecer, porque no tiene la vida. Así que, amados, la parábola de la cizaña no es tan difícil de entender. En la primera parábola, la semilla que el sembrador echa a la tierra era la parábola del reino. Pero en la segunda parábola vemos que la semilla se ha desarrollado y se ha convertido en los hijos del reino. Por eso el verso 38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Ya la semilla ha crecido. Por lo tanto, el trigo son los hijos del reino, los creyentes genuinos, aquellos que son regenerados. Por eso Juan pudo detectar fácilmente a aquellos que hablaban otra cosa y dijo, ellos estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, no eran como nosotros. Pueden estar entre nosotros, pero no lo son. Así como Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque estarán en el mundo, pero no son del mundo. Así que Juan 17 igual nos muestra una luz de esto, que es la manera en la que el reino influencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la bienaventuranza? Y hay una influencia que ejerce los hijos del reino, como la luz y como la sal. Y esa influencia, ¿dónde debe ser ejercida? En el mundo. No te pido, Padre, que los quites del mundo. ¿Cuál es la razón? Para que brillen. Para que brillen. Para que sean la luz. Pero si yo en el trabajo, y hablemos de las cosas cotidianas, porque si hablamos de cosas muy idealistas, aterricemos esto. Si usted anda pelando a uno y a otro en el trabajo, discúlpeme, hermano, usted está haciendo cizaña, no trigo. Si usted se queda con un vuelto, si usted anda hablando cualquier estupidez de la cintura para abajo, discúlpeme. ¿Dónde está ubicado? Hermanos, Dios nos puso en el mundo para hacer la influencia en el mundo. Si no, quedémonos acá de lunes a lunes. Ahí sí nos soportamos. Porque si no te soportan en la casa, aquí tampoco te van a soportar. Así que fuimos asignados por Dios para estar en el mundo también, como la influencia. Pero también el enemigo en el mundo ha sembrado entre nosotros. En el trabajo, en la familia, los familiares, los amigos, los compañeros de universidad, los compañeros de trabajo, de colegio. Está la cizaña entre medio, aquellos que se dicen ser. ¿Saben qué? La cizaña no es aquel que hace el mal. La cizaña es aquel que tiene una apariencia de trigo, pero no tiene fruto. La cizaña no es el malo, que es fácil de identificar. La cizaña es difícil de identificar, pero el fruto es lo que la evidencia. Por eso el verso 25 dice, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora hay algo muy curioso aquí, porque el Señor dice que pudo haber sido en cualquier momento, pero dice que mientras dormían los hombres. Mientras dormían, es decir, mientras bajaron la guardia. Se sembró la cizaña.
Ahora, la cizaña es una mala hierba que se parece al trigo. Y su semilla es venenosa. ¿Conoce a alguien venenoso? ¿Eh? Que se muerde la lengua y cae enfermo. La semilla de la cizaña es venenosa, puede producir náuseas, convulsiones e incluso la muerte. El retoño y las hojas de la cizaña se parecen a los del trigo. Únicamente se puede diferenciar el trigo de la cizaña por el fruto que producen. La única manera en la que se puede identificar es por el fruto. Os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así que la única manera de identificar es el fruto. ¿Por qué Jesús le dice a la samaritana, ve y tráeme a tu marido? Tráeme a tu familia. Porque Pablo dice acerca de los ancianos y los obispos que tenga su casa en orden, sus hijos en sujeción. Tráeme a la familia, quiero escuchar lo que la familia dice. Quiero escuchar lo que dice el vecino. Quiero escuchar lo que dice la gente de ti. Porque nuestra introspección es muy fraudulenta, hermano. Hacemos una introspección nosotros y corremos la pelota para adelante, para acercarnos más al arco. Así que de la única manera que podemos identificar el trigo con la cizaña es por el fruto que produce. ¿Sabe cómo es el fruto del trigo? Es amarillo, dorado. Y el fruto de la cizaña es oscuro. Así que esta parábola revela que no mucho después que el reino se establece, la situación del reino de los cielos cambia. ¿Por qué cambia? Porque junto con los hijos del reino, quienes son el trigo, también está la cizaña que crecen. Qué difícil a veces es poder identificar en primera instancia ciertas cosas. Pero si fuésemos más bíblicos, miraríamos el fruto. ¿Cuál es el fruto? Tráeme tu familia. No. ¿Qué dirían? A ver, las mamás, levanten la mano las mamás y los papás aquí, todos los que somos padres. ¿Qué dirían tus hijos de ti? ¿Qué diría respecto, ¿sabes qué? A la escritura. No, es que mi mamá es buena mamá. No, respecto a la escritura. ¿Cuánto tiempo has ocupado para enseñarle la palabra a tus hijos? ¿Cuánto tiempo has ocupado para orar con tus hijos? ¿Cuánto tiempo lo has llevado y dicho no? ¿Cuánta permisividad ha habido en tu corazón? Para no, es que no quiero que se enoje. Bueno, el resultado de eso probablemente serán lágrimas de sangre. Probablemente. Ese es el fruto. De ahí está. Ahora, ¿eso significa que nos quedamos allí? No, no nos quedamos allí. Pero bendita gracia de Dios que nos da una nueva oportunidad para volver a sembrar, para volver a estar con ellos, para volver a enseñarles. Aún no ha venido la siega. Es tiempo de que siembren los que tengas que sembrar en ellos. No importa la edad que tengan. Así que imagínense que ni aún los expertos pueden diferenciar
entre el trigo y la cizaña hasta que dé el fruto. Antes no la puede identificar con facilidad. Así que, amados, tampoco nos compete a nosotros separarla si la identificaron, si supieron quién era trigo, quién era cizaña. Y el trigo, que es la iglesia como el sembradío, está siendo edificada junto a otros. Tenemos que crecer junto a otros. No se puede crecer solos. Es la analogía, la parábola, como que usted quiera llamarlo, del cuerpo. No podemos crecer solos. Y el Señor pondrá cizaña que te acompañe. Y Dios permitirá que la cizaña esté contigo en el trabajo. A veces se acuesta contigo al lado tuyo. No puede ser cizaña porque es trigo. Lo que pasa es que no ha crecido todavía, pero es trigo. Riéguelo. Mientras duerme, chin, un vaso de agua en la cara. Te estoy regando, mi amor, dígale. ¿Ah? A ver si crece un poquito. Por eso que en apariencia externa es igual. Crecen. Por eso muchos todavía tienen apariencia de piedad. Ahora, hermano, usted no puede ser cizaña. Porque la cizaña son los hijos o la semilla que el diablo sembró. Usted no es cizaña, usted es trigo. Pero hágase la pregunta, ¿dónde está el fruto de mi vida? El tema pasa con la gente. ¿Cuántas personas hemos visto pasar, no por la iglesia necesariamente, por nuestra vida, que dicen tener una apariencia de piedad, que son piadosos? Pero cuando viene la hora de la verdad, mire, cuando alguien fallece, y es comúnmente conocido que el dicho, todos los muertos son buenos. Entonces cuando están despidiendo a la persona, es que era muy bueno en el trabajo, muy buen vecino. Me dan ganas de decirle, pero dígale que los hijos hablen, que la señora hable o que el esposo hable, a ver si era tan bueno. Tenemos apariencia a veces, pero insisto en esto, usted no es cizaña bajo ninguna circunstancia. Usted ha recibido, ha confesado al Señor, cree que el Señor es su Señor y Salvador, que Él resucitó, ¿cierto?, al tercer día y ascendió. ¿Usted ha creído eso? Usted es trigo. Y usted, si es trigo, usted está para llevar fruto. Usted no es cizaña. Pero hay gente que parece. Y una de las cosas que hace el apóstol Pablo con Timoteo es advertirles de este tipo de personas. Quizás no menciona la misma palabra que el Señor como cizaña, pero advierte, miren, 2 de Timoteo 3, del 1 al 9. Dice, también debes saber esto. Y usted también, si Pablo le está diciendo a Timoteo, debes saber esto, es porque todos necesitamos saberlo. Porque yo lo necesito, usted lo necesita, todos lo necesitan. Los que se acuerdan de chistes. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, sin mirar a nadie,
avaros, tampoco voy a mirar a nadie, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Dios mío. ¿Estará hablando hacia afuera o hacia adentro de la iglesia? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Mire lo que dice el siguiente versículo, que tendrán apariencia de piedad. Con todo esto malo, se van a mostrar buenos. Pero negarán la eficacia de ella. ¿De qué? De la piedad. A estos, evita. Y algunos se preguntarán, ¿me tengo que divorciar entonces? No, no es él. A estos evita. Es que, pastor, todo lo que dijo calza. Todo calza apoyo, como dijo el profeta. ¿Eh? Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como el fruto, como también lo fue la de aquellos. Así que Pablo dice, habrá hombres en los postreros días. Amados, déjeme decirles que los postreros días no son estos. Comenzaron hace 2000 años. Hace 2000 años que estamos en los postreros días. ¿Y cómo? Hebreos 1, versos 1 y 2. Hebreos 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Para los apóstoles, ellos estaban viviendo los postreros días. Es decir, todos estos hombres y mujeres que menciona Pablo en 2 Timoteo 3, tienen 2000 años de historia. De ahí han surgido las divisiones de las iglesias, de ahí han surgido las doctrinas de demonios, como dice Pablo también, y que muchos no han sabido identificar. Usted debiese saber identificar. Así que si por algún reel, short, cualquier tipo de video le aparece un video en el que mi Madre Espíritu Santo, bloquéelo. Bloquea al hereje tal. Y no voy a hablar más para que no se me alargue la lengua. Estoy tentado, pero apártate de mí, Satanás. Así que en la Biblia los postreros días no son solo un corto de tiempo al final de la historia de la humanidad, sino es la etapa final del plan de redención de Dios. Es decir, desde que Cristo vino, son los tiempos finales, los tiempos postreros, que comienza con la venida de Cristo y culmina con su regreso glorioso, su segunda venida. ¿Cómo en muchas ocasiones pueden surgir estas problemáticas dentro de las iglesias? Porque se puede meter la cizaña dentro de la iglesia. ¿Cómo identificamos la cizaña? Bueno, el fruto
cuando nos damos el tiempo de conocer a la gente, de oír qué dice, qué enseña, qué cree. Si esto tampoco es que usted tenga un cuestionario, porque las palabras se las lleva el viento, la gente va a decir amén a cualquier cosa. Pero una de las cosas que comenzó a pasar, al menos en algunas iglesias, y en particular en la iglesia de Corinto, fue la división. Podríamos decir de que era gente cizaña, no lo sé, pero Pablo ataca la división y la corta de raíz. ¿Y cómo es que comienzan las divisiones? ¿Cómo comienza algo que genuinamente se sembró bien, pero vamos viendo algo sucedió, algo está creciendo al lado que no es correcto? Primera de Corintios 1:10. Dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Sabe cómo comienza la división? Cuando comienzan a hablar cosas diferentes. Cuando hablamos cosas diferentes, piensa en el matrimonio, el ejemplo más fácil de abordar. Dos visiones, dos sueños, dos anhelos, en algún momento se distanciaron tanto que ya hablan diferente. Y no queda otra más que cortar el vínculo, porque se alejaron demasiado. La división. Pero Pablo, además de identificar el problema, dice, este es el antídoto. Hay un antídoto, 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versos 22 y 24 del mismo capítulo. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El antídoto para los conflictos, cualquiera estos sean, es la palabra de la cruz, que viene siendo el fruto del trigo. Si nosotros separamos el mensaje del mensajero, es normal. Jesús acusó eso de los fariseos. Oigan lo que digan, pero no hagan lo que ven hacer en ellos. Eso era lo normal. Es normal que el hijo diga, mira, mi papá bien en esto, mal en esto. Eso es normal. Pero en el Señor el mensaje y el mensajero era el mismo. Él era el mensaje y al mismo tiempo el mensajero. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque no solamente la palabra de la cruz es la que se predica, es la que se evidencia en el andar del creyente. La palabra de la cruz es la que se ve en aquel que es trigo. Porque aquel no va a causar divisiones. Porque aquel no va a hablar mal del hermano. Porque aquel va a solucionar los problemas según la palabra de la cruz. Entonces, cuando a veces algunos piden cierta consejería pastoral, y X problema, ¿qué hago, pastor? Deme 5 puntos y los voy a cumplir. Mira, lo único que te puedo decir es que tienes que morir. La palabra de la cruz es locura. Crucifícate.
esto te está crucificando. Pero dígame qué hacer. Muere. Déjate de reclamar y bendice. Déjate de hablar mal y habla bien, bendice. Pero, ¿qué hago sin él? Bendícelo. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Eso es la palabra de la cruz. Ese es el fruto de aquellos que no solamente hablan de la cruz, sino que la cruz es la evidencia y el fruto del trigo o de la semilla. En el capítulo 2, Pablo se ocupa en revelar a Cristo por medio de la palabra de la cruz. ¿Qué produce, además de que la palabra de la cruz se encarne en nosotros? Porque la ley no solamente está en la mente, tiene que estar también en el corazón y en la boca. Ahora, si está en el corazón va a llenar tu boca. Pero si solamente está en nuestra mente como para meditarla, que es una instrucción bíblica, pero también tiene que abundar en mi corazón. Si no está en mi corazón, difícilmente podré hablar las palabras correctas, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Así que Pablo en el capítulo 2 se ocupa de revelar a Cristo por medio de la palabra de la cruz. ¿Qué es lo que produce el que la palabra de la cruz se encarne en nosotros? 1 Corintios 2, del 2 al 5, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No pensé, dice Pablo, en solucionar el problema, en cómo los 5 puntos, no. Lo único que yo me propuse fue a Cristo y a este crucificado. Y entre vosotros, dice, estuve con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la carnalidad, la división, esta cizaña sembrada y que creció probablemente y se metió en la iglesia de los Corintios. Esto no permitía que ellos pudieran ver con claridad lo que habían recibido por medio de Cristo. Dice 1 Corintios 2 del 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que una de las cosas que produce la cizaña es no permitir el crecimiento normal del trigo. Bloquea, molesta. Por eso que, si bien es cierto, no está explícitamente dicho en la primera carta a los Corintios, Pablo aborda esto como carnalidad. Más adelante vemos aquellos o aquel que tenía a su madrastra como amante, pareja, y Pablo dice, con el tal ni se junten, no se junten.
lapidario Pablo? No, porque creo que debió haber muchas advertencias. Muchas advertencias. No todo lo que brilla, como dicen, es oro. Y esto no es para que andemos con la linterna enfocando al hermano. Primeramente, la palabra alumbra nuestro interior. ¿Qué hace la palabra de la cruz? ¿Cuál es uno de los frutos también? Es que Dios revela a nosotros todo lo que Dios nos ha concedido. Revela a nuestro espíritu. Por eso que esta división, este problema, no hacía ver a los corintios lo que ellos eran y lo que habían recibido por medio del Espíritu. Por eso que si la semilla ha sido sembrada en nosotros, mire, todos nosotros éramos cizaña por naturaleza. Pero si la semilla ha sido sembrada, el fruto que debiéramos dar es trigo. El fruto que debiéramos dar es la misma imagen del grano original. Por eso que lo que la iglesia debe hablar, lo que usted como trigo debe hablar, pronunciar, profesar, confesar, es aquello que usted ha recibido por medio del Señor. Por eso Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, esta sabiduría oculta, pero que Dios la ha revelado en este tiempo. Por eso que mientras unos hablaban división, otros hablaban lo que habían recibido del Señor. Por eso júntate con alguien un par de minutos y tú vas a saber qué hay en el corazón de la persona. Antes, ¿sabes lo que se decía? Hace años atrás, varios años atrás, era sagrado jugar fútbol todos los domingos después de la iglesia, 4 o 5 de la tarde. Sagrado. Entonces el pastor decía siempre, usted quiere conocer a alguien, invítelo a jugar a la pelota. Porque ahí se desclavan todos los carnales. Usted no puede inventar lo que no es. Por eso que si Cristo no ha permeado su carácter, usted se va, como decimos en Chile, se va a picar, va a hablar de más, después va a pedir perdón, pida perdón porque tiene que hacerlo. Pero ya mi lectura ya está hecha. No tiene que inventar nada más, yo ya leí, ya lo leí. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que hay, hermano. Vaya al Señor, ningún problema. Pero estamos llenos de eso. Por eso que la iglesia de los Corintios, por un lado, por carnales y probablemente por cizaña que había entre ellos también, lo único que hablaban era división. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas. No había unidad. Por eso lo primero que hace Pablo dice, hablen todos una misma cosa. Cuando la iglesia en pleno habla una misma cosa, hay unidad. Cuando todos somos de un mismo parecer, ¿cuál es el parecer? No, que yo creo que hay que votar por tal. No, no es eso. ¿Qué dice la palabra? ¿A dónde debemos ponernos de acuerdo? ¿En qué tenemos que posicionarnos en su palabra? Ahí es donde caen las divisiones. Usted no podrá resistir lo que la Biblia dice. Y si quiere hacerlo, será rebelde. Y no se enoje conmigo. Reclámele al Señor. Él demanda de nosotros unidad, unanimidad, un mismo parecer, un mismo hablar, un espíritu, un Dios, una fe, un bautismo. Él lo demanda, no nosotros, no es doctrina humana, es palabra de Dios. Por eso necesitamos ponernos de acuerdo allí y Pablo identifica el conflicto.
hay muchas visiones aquí. ¿Por qué este hermano habla esto, siendo que en casa de iglesia se habló lo otro? ¿O por qué este hermano dice esto si se predicó aquello? Por eso que la iglesia tiene que aprender a hablar aquello que ha recibido de parte de Dios, su palabra, lo que hemos recibido en él. Somos el trigo que debe dar fruto. Si usted ve a un hermano sin fruto, ore, no lo corte. Puede que su crecimiento sea más lento. Riegue en amor, en oración. Y si es cizaña, Dios la sacará. Si hay cizaña entre nosotros, Dios la sacará. ¿Sabe por qué? Porque las tinieblas no pueden resistir la luz. La luz y la noche no, o el día y la noche no coexisten. Es uno del otro. Si usted identifica, por supuesto, gente ya con el descaro de 2 Timoteo 3, evítalos. No lo inviten más. Si tú ya has visto el fruto, no te involucres con esa gente. Por eso yo les decía hace un tiempo atrás, habrá relaciones que tenemos nosotros con gente en la cual no está produciendo ningún fruto. Mira, lo quiero plantear desde este punto de vista. No estoy hablando de la familia es otra cosa. Pero si esas relaciones de amistad, de conocidos que frecuentamos, no tienen fruto, si no los has convertido a ti y al contrario ellos te han sacado más, tienes que cortar eso. Si la gracia de Dios es abundante, por supuesto. Pero ¿dónde está la influencia? ¿Quién está influenciando más sobre el otro? Entonces, de pronto hay gente que nos saca más, que la metemos más para acá. Somos el campo del Señor. Somos su sembradío. Como dice Pablo, que somos la labranza del Señor. Hay gente que tendremos que evitar. Hay gente que no podemos evitar. Usted no puede evitar a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, a su abuelo, a su mamá, a su papá. No puede evitar, pero hay otros que sí tendrá que evitar. Primera de Corintios 3, 9, con esto quiero terminar. Voy a leer la versión TLA. Dice, Apolo y yo somos servidores de Dios, y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. Usted es el campo de trigo que tiene que dar fruto. En este campo, en esta segunda parábola, que el Señor amplía un poco el espectro de donde nos movemos, porque estando todos reunidos juntitos es rico porque podemos, todos decimos amén a todo y oramos y qué bueno, pero cuando salimos a la realidad del diario vivir, del trabajo, el estrés, la ansiedad, que la meta no está llegando a la meta a fin de mes y todo aquello, es donde esto debe ser real. Es donde debemos dar el fruto en el Señor. Nosotros no somos los que instamos u obligamos a dar el fruto. Es imposible, ¿no? ¿Qué participación tenemos ahí? Pablo habla de sembrar y regar. Es toda nuestra colaboración porque el crecimiento lo da Dios. Él da el crecimiento. Pero mientras estamos siendo sembrados y regados por su palabra,
regados por la comunión, regados por la congregación, donde sea que estemos, Dios garantiza crecimiento. Y fuimos llamados a crecer. Y el crecimiento trae, por consecuencia, multiplicación. ¿Cuál es la multiplicación primera? Tu familia, tu círculo. Es imposible. Es la promesa de Pablo al carcelero. Porque muchos toman de que yo soy salvo yo y toda mi casa va a ser salvo. No, no. La promesa es que tú eres el grano de trigo y el fruto será tu familia. Cree tú en el Señor Jesucristo y toda tu casa será salva. El primer fruto eres tú. Y la multiplicación de ese fruto serán los tuyos. Y será tu círculo. Por supuesto que es Dios quien añade los salvos. Nosotros no sabemos quiénes serán, pero estamos llamados a influenciar. Estamos llamados a dar fruto, estamos llamados a crecer. Y al lado nuestro el Señor nos garantiza una cosa, va a haber cizaña. Querido hijo, va a haber cizaña al lado tuyo. Pero tranquilo, porque el que corta la cizaña soy yo. Tú creces, tú perseveras, tú permaneces fiel. Depende siempre de mí, de mi gracia, de mi favor, de mi espíritu. Riégate con mi palabra, aliméntate de mi palabra. Yo soy el agua viva, pero la cizaña yo la corto, tranquilo. Yo sacaré. Nosotros fuimos llamados para crecer y multiplicarnos. Y usted es el grano. Y el Señor va a pedir cuenta. ¿Dónde se multiplicó? Es la parábola de los talentos. Tómelo como quiera tomarlo, pero ¿qué hiciste con la semilla? Me la comí. Me comí la bendición, Señor. Era para sembrarla. Bruto no va a decir el Señor. No para comérsela. Por eso que hay algo que el Señor menciona y nosotros lo pasamos por alto, pero dice que Él da pan al que come, pero también da semilla al que siembra. Si tú quieres comer, el pan se acaba. Tienes que pedir pan para mañana, pero el que tiene semilla en sus manos probablemente no tenga abundancia en el momento, pero va a producir mucho fruto. Así que depende de quién quieres ser tú, el que pide pan o el que tiene semillas para sembrar. El que tiene semillas para sembrar, ¿sabes? Va a resolver temas generacionales. Una persona que siembra en el campo, quizás no resuelve el conflicto ahora. El pan te resuelve el problema ahora. Queda saciado ahora, pero no tienes para mañana. El que tiene semilla no se le resuelve el problema ahora, pero espera paciente, porque sabe que esa semilla resolverá un problema eterno. Eterno. Y Él fue la semilla. Él puede resolverte un problema inmediatamente, como el pan de vida que descendió del cielo. Pero también Él es la semilla en el que en cada temporada tú puedes cosechar de Él abundante gracia, amor, fe, paz. Y tu corazón estará saciado. Y dirás, como dijo David en el Salmo 23, mi copa está rebosando. Estoy lleno, Señor. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.